Nadie lo decía en voz alta, pero se sentía en el aire. Esa oficina no era un lugar para distraídos. Las sillas eran ergonómicas pero frías. Los pasillos brillaban como quirófanos y el sonido de los teclados marcaba el ritmo de una rutina implacable. A las 8 en punto. Mariana ya estaba sentada con su café sin azúcar y la agenda del día perfectamente organizada. Cada reunión, cada llamada, cada capricho del CEO estaba previsto con precisión quirúrgica. Y sin embargo, él siempre encontraba algo que criticar, que el café no estaba tan caliente como debía, que había un doble espacio en un informe, que su presencia era silenciosa pero demasiado evidente. Mariana nunca respondía. Sonreían porque en ese entorno responder era un lujo que solo los insensatos se permitían. Ella lo sabía. Sabía también que no había margen de error para un asistente como ella, no con alguien como Bruno Dávila al mando. Alto, impecable, con ese tipo de elegancia cruel que se mezcla con sarcasmo, disfrazado de inteligencia. Bruno era de esos que hablaban bajito para obligarte a acercarte, y cuando lo hacías, soltaba un comentario que te dejaba temblando, aunque siguieras sonriendo por fuera. Nadie lo enfrentaba a Ann, ni los directores, ni los socios ni Mariana. Bueno, Mariana aguantaba, porque una hipoteca no se paga con dignidad. Y porque después de tantos años allí, no era tan fácil empezar de cero. Desde el primer día, Bruno se había divertido con ella, no porque la quisiera cerca, sino porque le gustaba ver hasta dónde podía tensar la cuerda sin que se rompiera. Una vez, durante una reunión de cierre trimestral, delante de 20 personas, le pidió que leyera los datos de un gráfico inexistente. Mariana, sin inmutarse, tomó el puntero, señaló el aire y explicó con voz firme. Aquí podemos observar la proyección imaginaria del ego del director general, en pleno ascenso. Hubo risas nerviosas, miradas en picada y un silencio denso después. Bruno la miró con una ceja levantada, sin decir palabra. Pero desde entonces, algo cambió. Las bromas siguieron, más sutiles, los comentarios hirientes también, envueltos en ironías que solo ella parecía notar. Mariana aprendió a traducir esos ataques en susurros internos. Esto no es personal, esto es solo trabajo. No me va a quebrar. Pero lo cierto es que a veces, mientras servía su segundo café del día, se preguntaba qué pasaría si pudiera ignorarlo del todo. No por venganza, sino por salud mental. Si un día entrara a la oficina y simplemente no lo viera, a no escuchara su voz, no sintiera ese nudo en el estómago. A veces soñaba con eso, y otras veces soñaba con romperle la agenda en la cara. No era la única que se sentía así, pero sí la única que lo ocultaba bien. El resto del equipo había aprendido a caminar con sigilo cuando él cruzaba los pasillos. Hasta el jefe de finanzas bajaba la voz cuando Bruno entraba en una sala. Nadie lo enfrentaba, nadie lo retaba, todos fingían respeto. Pero era puro miedo. Y sin embargo, Mariana, con su coleta baja y su libreta gastada, se mantenía en su sitio sin flaquear. Cada mañana le dejaba el café exactamente como a él le gustaba, fuerte, sin azúcar, con una pizca de canela, aunque él siempre dijera que no notaba la diferencia. Revisaba 3 veces su agenda antes de imprimirla, y la dejaba sobre su escritorio con una nota discreta: buen día. Nunca una floritura, nunca una sonrisa de más, solo lo justo, lo profesional. Pero había días en los que su mirada se cruzaba con la de él por un segundo más de lo necesario, como si él la estudiara, como si midiera su resistencia. Y aunque ella no se permitía pensar demasiado en eso, había algo inquietante en esos silencios, algo que le hacía apretar los dientes cuando lo escuchaba reírse con alguna ejecutiva, o cuando lo veía salir con la camisa desabotonada y el cabello revuelto después de una reunión informal en su oficina. Nadie decía nada a Mariana tampoco, pero por dentro, a veces servía. Últimamente, sin embargo, el ambiente estaba más denso de lo habitual. Corría el rumor de que habría recortes, algunos decían que se fusionarían con otra firma, otros que la empresa se mudaría a otra ciudad y no todos serían trasladados. Y los murmullos, como cuchicheos en la cocina, comenzaron a incluir su nombre. Dicen que la quieren cambiar. Bruno pidió una asistente nueva. Parece que ella ya no le resulta tan útil. Mariana escuchaba todo. Lo procesaba en silencio mientras tipeaba informes, organizaba carpetas o atendía llamadas.
Pero una noche, al salir más tarde de lo habitual, lo escuchó por casualidad. Bruno hablaba por teléfono en la sala de juntas vacía. No gritaba, pero su voz era clara. No, ya no es lo mismo con Mariana. Está demasiado cómoda, pierde la chispa. Tal vez un cambio le venga bien. Ella no reaccionó. Caminó hasta el ascensor, pulsó el botón y bajó sin temblar. Pero esa noche, mientras se desmaquillaba frente al espejo, notó que sus manos le temblaban no por miedo, por rabia contenida, por esa mezcla amarga de haberlo dado todo y aún así ser considerada prescindible. El día que todo cambió no comenzó de forma distinta. Mariana llegó a las 7:45, como siempre, con su café en mano y la carpeta de reportes del mes. Saludó al guardia, revisó el buzón de entrada y subió al piso 27. La oficina aún olía a limpiador y aire reciclado. Acomodó sus cosas, revisó correos y notó que Bruno no había llegado raro en. Él siempre era puntual, incluso los lunes. Media hora después, el murmullo empezó, primero en voz baja, después con una mezcla de preocupación y nervios. ¿Lo viste? Dicen que se desmayó en la junta de inversión, lo están llevando al hospital. Mariana se quedó en silencio. Respiró hondo. No movió un músculo, pero en su pecho algo se revolvió. Salió de su cubículo sin decir palabra y bajó con calma. Nadie la detuvo. En la recepción principal, un chofer de la empresa ya esperaba con las llaves en la mano. Cuando llegó al hospital, lo encontró en una camilla, rodeado de médicos, monitores y asistentes histéricos. Unos lo oraban, otros hacían llamadas desesperada. Mariana cruzó el pasillo sin mirar a nadie. Entró en la habitación como si no hubiera alarma ni drama, como si solo fuera un día más. Bruno estaba inmóvil, con los ojos cerrados y los labios entreabiertos. Tenía una mascarilla puesta y cables conectados al pecho. Un médico intentaba explicarle a un ejecutivo lo que había pasado, pero las palabras flotaban sin peso. Agotamiento extremo, estrés acumulado, colapso temporal. A Mariana lo miró, caminó hasta el borde de la cama, lo observó unos segundos y ladeó la cabeza con una ceja levantada. No dijo nada, solo pensó, ¿otra vez tus trucos? Porque conocía a Bruno, conocía ese patrón de evasión envuelto en grandilocuencia, ese modo teatral de provocar reacciones. Lentamente, alzó la mano y le tocó el hombro. No fue un gesto brusco ni dulce. Fue directo, casi desafiante, como quien no compra el teatro. Y entonces, los ojos de Bruno se abrieron, despacio, confundidos, buscando control. Se encontró con los de ella, quietos, serenos, sin asombro. Fue un segundo eterno, y en ese instante, todos los que estaban en la sala se quedaron en silencio, médicos, ejecutivos, asistentes. Nadie entendía nada, pero Mariana solo suspiró y bajó la mano, como si ya supiera que todo era una farsa. El desconcierto fue inmediato. Bruno parpadeó un par de veces, como si no supiera si debía continuar con su actuación o improvisar un nuevo guión. Mariana seguía allí, de pie, con los brazos cruzados y una expresión que no era de enojo, pero tampoco de compasión. Era algo más cercano al tedio, como si estuviera presenciando una escena repetida demasiadas veces. Uno de los médicos, al ver que el paciente despertaba milagrosamente tras su toque, soltó un "Rescue Respond" y se retiró con discreción. Fingiendo normalidad, los asistentes empezaron a murmurar entre ellos. Una de las ejecutivas bajó la mirada y se fue. Y Bruno, aún acostado, intentó recomponerse. Giró un poco el cuello, se quitó la mascarilla y murmuró, ¿qué haces aquí? Mariana se encogió de hombros. Me dijeron que estabas grave. Él tragó saliva, como si esperara otra reacción en un grito. Un abrazo en algo, pero no recibió nada. Solo la mirada directa de una mujer que ya no se sorprendía, que había cruzado demasiados límites internos para perder el tiempo en escenas baratas. La tensión creció en la habitación como una nube espesa. Bruno se incorporó un poco, haciendo un gesto de dolor innecesario. Why bajó la voz. ¿Podrías, al menos, fingir que te importa? Mariana se le acercó, despacio, y puso su mano sobre su brazo. No como quien cuida, sino como quien reconoce un cuerpo conocido. Sus dedos recorrieron su antebrazo, subieron hacia el bíceps y,
sin dudar. Le tocaron los abdominales por debajo de la sábana. Fue un gesto suave, casi clínico, pero cargado de algo más, y luego susurró, con una media sonrisa ansí: «Todavía los tienes». Bruno abrió los ojos con sorpresa, no por el toque, sino por no saber cómo interpretarlo. Estaba siendo confrontado, conquistado, revelado. Afuera, uno de los asistentes dejó caer un portapapeles. 2 enfermeros se miraron y salieron como si hubieran interrumpido algo íntimo. Bruno, por primera vez en años, no supo qué decir, porque esa mujer, la misma que servía su café con precisión matemática, ahora estaba ahí, tocándolo, sí, pero desde un lugar de poder que él no había previsto. A solas, por fin, él intentó recuperar el control. Se removió en la cama, quitándose los cables con torpeza, e intentó sentarse derecho en Mariana. No se inmutó. Se sentó en el sillón junto a la ventana y cruzó las piernas con calma, como si no estuvieran en un hospital, como si ese cuarto fuera una sala de reuniones más. Bruno la miró, molesto. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, ya sin tono autoritario, más bien confundido. Ella clavó los ojos en él y respondió sin emoción, observando si aún necesitas aplausos para sentirte vivo. Hubo un silencio denso. Él apretó los labios. Se había acostumbrado a verla obedecer, a verla mantenerse en su sitio, pero ahora estaba allí, tranquila, casi divertida, como si él fuera el espectáculo y no el director. Vaya la vista, incómodo, y murmuró: «No tienes idea de lo que estoy pasando». Mariana ladeó la cabeza. «¿Y tú de lo que yo paso cada día?», le soltó. No hubo gritos, no hubo reproche, solo una línea directa al centro de su ego, una línea que dolía más que cualquier regaño. Bruno suspiró y se frotó la cara. Estaba perdiendo. No solo la discusión, estaba perdiendo algo más profundo, el control que creía tener sobre esa mujer, que durante años fue su sombra silenciosa. «Deberías irte antes de que diga algo de lo que me arrepienta», dijo, intentando sonar firme, pero su voz tembló apenas. Mariana se levantó, caminó hasta su cama, le acomodó la almohada como si fuera una enfermera aburrida de su paciente, y le susurró al oído: «Yo ya escuché bastante de lo que deberías haberte arrepentido hace años». Le tocó el brazo otra vez, esta vez más suave, con un gesto casi compasivo, y luego se giró hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Lo miró una vez más, con esa mezcla de ironía y ternura que solo se alcanza cuando se ha dejado de temer. Y dijo sin mirarlo directamente: «No estoy aquí por ti, Bruno. Estoy aquí porque sé lo que cuesta reconstruirse. Tú aún no lo sabes». Cerró la puerta con calma. Del otro lado, los pasillos seguían igual de fríos, pero algo en el aire ya había cambiado. Esa noche, en el hospital, Bruno no durmió, no por el colapso fingido ni por el cansancio que tanto había exagerado. No podía dormir porque, por primera vez, alguien lo había desarmado sin levantar la voz. Mariana no le había gritado, no lo había insultado, ni siquiera lo había expuesto. Solo lo había tocado con una mezcla de desapego y verdad que lo dejó sin aire. Él, que había construido toda su imagen sobre la base del sarcasmo y la autoridad, se encontró vulnerable, y no frente a una ejecutiva o un competidor, sino frente a su asistente, la misma que siempre le anticipaba los movimientos, que conocía cada una de sus manías, que sabía cuándo debía entrar a la sala y cuándo debía desaparecer. Y ahora esa mujer se había plantado con una serenidad que él no podía comprar ni intimidar. A la mañana siguiente, aún con el suero en el brazo, pidió verla. Nadie supo qué decirle. «No ha regresado desde anoche», murmuró una enfermera. Bruno desvió la mirada hacia la ventana y por primera vez en mucho tiempo sintió miedo, no del colapso, no de la enfermedad, sino de perder algo que ni siquiera sabía que valoraba. En la oficina, el rumor se multiplicó. Mariana tocó al jefe, lo despertó con una caricia. ¿Qué clase de relación es esa? Algunos lo decían con morbo, otros con envidia, un par con admiración muda, pero Mariana no hablaba, no aclaraba, no se defendía. Solo seguía trabajando, revisando documentos, respondiendo correos, como si nada hubiera pasado. Los bandos se empezaron a formar. Estaban los que decían que ella había perdido la cabeza, que cruzar ese límite era un error.
Y estaban los que la miraban con respeto renovado, como si de pronto vieran en ella algo más que una asistente meticulosa. Bruno, desde el hospital, recibía informes diarios. Pedía que le enviaran fotos de la pizarra de planificación. Quería saber si Mariana había comentado algo. No podía evitarlo. Y cuando al tercer día recibió un correo de ella que solo decía agenda actualizada, saludos, sintió un hueco extraño en el estómago. No había reproches, no había ironías, solo distancia. Y eso sí que no lo había previsto. Bruno pidió el alta antes de lo previsto. Aún con el brazo vendado y el semblante pálido, entró al edificio con paso firme, como si no acabara de fingir una crisis médica para escapar de un contrato tenso. Mariana lo vio entrar desde su escritorio, pero no se levantó, no se acercó ni siquiera bajó la mirada, simplemente siguió escribiendo. Él cruzó el pasillo rodeado de miradas incómodas. Algunos empleados bajaron la vista, otros le sonrieron con nerviosismo, pero ella, nada, ni una mueca. Cuando llegó a su oficina, encontró todo organizado, con los documentos listos y la agenda ya ajustada según sus nuevas indicaciones. Sobre el escritorio, una nota manuscrita, solo 3 palabras, todo bajo control. Bruno se dejó caer en la silla. Estaba irritado, pero no con ella, con él mismo, con esa absurda necesidad de provocarla y con el fracaso total de su última farsa. Porque en el fondo, había querido una reacción emocional, algo que lo hiciera sentir menos solo en ese mundo de estrategias y máscaras. Pero Mariana no se había derrumbado, se había elevado. Esa misma tarde la llamó a su oficina. Mariana entró con paso tranquilo, la carpeta bajo el brazo y la cara limpia, sin maquillaje. «¿Querías verme?», dijo sin rodeos. Bruno la observó en silencio. Notó que algo en ella había cambiado. Era la misma. Sí, pero con una energía distinta. Además, más dueña de sí, quería agradecerte. Por lo del hospital, dijo él tratando de sonar sincero. Mariana lo miró fijamente. No lo hice por ti. Lo hice para no dejar que tu teatro arrastrara a todos los demás. Bruno parpadeó. Ella se acercó un poco, apoyó la carpeta sobre su escritorio y agregó: no soy una enfermera emocional. Bruno, no estoy aquí para atender tus fugas de poder. Él la interrumpió. ¿Eso crees que fue una fuga? Mariana se encogió de hombros. No me interesa lo que fue. Me interesa lo que viene. Y si lo que viene es más de lo mismo, entonces esta será nuestra última reunión. Dio media vuelta y salió sin esperar respuesta. Bruno se quedó solo, con la mirada fija en el marco de la puerta. Por primera vez, alguien no solo lo desafiaba, lo dejaba atrás. Bruno no tardó en darse cuenta de que algo en la dinámica entre ellos se había roto, o mejor dicho, se había reconstruido con otras reglas. Ya no bastaban sus sarcasmos para provocar a Mariana. Ya no la hacía tambalear con un gesto de desdén o una palabra filosa. Ella lo miraba con calma, como quien ya no necesita ganarse nada. Esa misma semana, él intentó recuperar el terreno perdido. Empezó con pequeños gestos. Le dejó una nota manuscrita en la bandeja de entrada, con un gracias por tu eficiencia, algo totalmente fuera de su estilo. Luego intentó un comentario amable en la reunión de coordinación. Como Mariana ya lo previó, todo está en orden, pero ella no reaccionó. Ni una sonrisa, ni un leve asentimiento. Solo profesionalismo. Y eso, a Bruno, le ardía. Porque ahora, más que nunca, sentía que la perdía. Aunque nunca la había tenido. Empezó a escribirle mensajes fuera del horario laboral. ¿Estás bien? Hoy te vi distinta. ¿Podemos hablar? Ella los leía, pero no respondía. No era venganza. Era límite. Una noche, tras una jornada agotadora, Bruno bajó al estacionamiento y la vio caminando hacia su coche. Llevaba el cabello recogido de otro modo, una blusa que nunca le había visto y un aire de seguridad que lo descolocó. Se acercó. ¿Te llevo?, preguntó, fingiendo casualidad. Mariana lo miró sin apuro. No, gracias. Ya aprendí a conducir sola, dijo, sin ironía, solo con verdad. Bruno tragó saliva. Podemos hablar. Fuera de la oficina, se arriesgó. Mariana se apoyó en su coche, lo pensó un segundo y respondió: a una cena, pero en mi casa, donde las jerarquías no pesan. Él asintió, sorprendido. Esa noche, cuando llegó al pequeño departamento de Mariana, se encontró con una mesa sencilla, música baja
y una botella de vino ya abierta. Nada ostentoso, pero todo honesto. Hablaron durante horas, de cosas que nunca antes habían dicho. Bruno confesó que a veces se sentía vacío, que su éxito lo ahogaba. Mariana, que había aprendido a guardar silencio por miedo a perderlo todo. Y ahí, entre copas y miradas, ya no había jefes ni asistentes. Solo dos personas que, por fin, se veían. El ambiente en esa cena fue distinto a todo lo que habían vivido antes. No hubo tensión, ni dobles sentidos, ni ese juego de poder silencioso que los había definido durante años. Mariana sirvió una lasaña que había preparado horas antes, y Bruno, por primera vez, no habló de cifras ni estrategias. Habló de su padre ausente, de su madre exigente, de cómo siempre sintió que debía demostrar que valía algo. Mariana escuchaba sin interrumpir, masticando despacio, como si cada palabra que él soltaba desmantelara un muro que había creído inamovible. Cuando fue su turno, no se victimizó, no lloró. Solo dijo cosas como: me cansé de fingir que no me dolía, o un día me di cuenta de que estaba desapareciendo. Bruno bajó la mirada. A nadie lo había hecho sentirse tan expuesto sin agredirlo. Why Mariana? Mariana empezaba a entender que él no era solo un hombre complicado, era un hombre herido. Pero eso no significaba que ella debía salvarlo. Esa era la diferencia. Esa noche, cuando él se fue, no hubo beso, ni promesa, solo un abrazo largo, uno de esos que te vacían y te devuelven algo a la vez. Al día siguiente, Mariana se miró al espejo durante más tiempo del habitual, no por vanidad, sino porque algo dentro de ella pedía una señal externa. Respiró hondo, tomó unas tijeras de cocina y, sin pensarlo demasiado, cortó su cabello. No un cambio radical, pero sí lo suficiente para que al mirarse dijera: ya no soy la misma. Luego se maquilló de forma distinta, nada excesivo. Solo más ella, más real. En la oficina, las miradas la siguieron desde que entró, algunas con admiración, otras con chisme, pero ella caminó firme, como si por fin supiera exactamente dónde poner los pies. Bruno la vio desde su despacho, se levantó sin pensarlo y fue hacia el ascensor justo cuando ella salía. Se cruzaron él, agitado, ella, en calma. ¿Quién eres ahora? Soltó, sin filtro. Mariana lo miró de frente y respondió sin pestañear: soy la que no huye de ti, ni de mí, ni se fue, sin pausa, sin volverse. Él se quedó ahí, en medio del pasillo, sintiendo que acababa de ver a una mujer que no sabía que existía, pero que ahora no podía dejar de mirar. Esa frase le quedó retumbando en la cabeza todo el día. No huyo de ti, ni de mí. Bruno no podía dejar de repetirla mentalmente. Se encerró en su oficina, ignoró llamadas y pospuso reuniones. Necesitaba entender qué era lo que lo descolocaba tanto de Mariana. ¿Era su nueva forma de vestir? ¿El cambio en su mirada? ¿O era simplemente que ya no le temía? Por años había creído que el respeto nacía del miedo. Pero Mariana le mostraba algo diferente. Un tipo de poder que no humilla, que no grita, pero que se siente con fuerza. Esa noche, sin pensarlo mucho, fue a su edificio. No la llamó, no escribió antes. Solo Apple. Ella lo recibió con una camiseta vieja, el cabello aún húmedo por la ducha y los pies descalzos. No lo invitó a pasar de inmediato. Solo lo miró, esperando que hablara. No quiero volver a lo de antes, dijo él. Mariana apoyó la mano en el marco de la puerta. ¿A qué parte te refieres? ¿A cuando fingías coma? ¿O a cuando me tratabas como a una asistente desechable? Bruno bajó la cabeza, vencido por una verdad que ya no podía esconder. Entraron en silencio. En la terraza, bajo una noche tibia y sin viento, se sentaron uno junto al otro. Él intentó acercarse, rozar su brazo, buscar algo que le confirmara que aún tenía espacio, pero Mariana no se movió, tampoco se alejó. Solo respiraba con fuerza, como quien ha aprendido a sentir sin pedir permiso. ¿Sabes qué pensé cuando estabas en esa cama?, preguntó ella. Bruno negó con la cabeza. Pensé que por fin te habías dado cuenta de lo solo que estás, pero veo que sigues huyendo, solo que ahora, ¿hacia mí? Él tragó saliva. No estoy huyendo. Estoy intentando quedarme. Mariana giró la cabeza miró a los ojos. Entonces quédate, pero no me pidas que te cure. No soy eso, no.
Otra vez hubo una pausa. Él extendió su brazo, la rodeó con suavidad, y ella, en un acto tan simple como significativo, apoyó su cabeza sobre su hombro. Sus dedos se deslizaron por su abdomen, esta vez sin teatralidad, sin juego, solo contacto humano en silencio, y por primera vez, Bruno entendió que a veces el poder no está en controlar, sino en entregarse sin defensas. A la mañana siguiente, algo dentro de Mariana ya no volvía atrás. No era que estuviera enamorada, ni ella se atrevía a llamarlo así todavía, pero había una certeza que la atravesaba con fuerza. No podía seguir viviendo en función de lo que Bruno hiciera o dejara de hacer. Por eso, cuando llegó a la oficina y vio su reflejo en el ascensor de acero, tomó una decisión que venía cocinándose hacía días. Subió directo al piso de recursos humanos y pidió hablar con la directora. No para renunciar a No aún, pero sí para plantear un cambio. Quiero redefinir mi rol. Tengo propuestas que pueden mejorar la dinámica operativa, pero necesito salir de la figura de asistente personal. La directora la miró con sorpresa, pero no con rechazo. Le pidió detalles. Mariana, preparada como siempre, sacó una carpeta con un plan estructurado, ideas claras y un propósito firme. Había dejado de esperar que la valoraran. Ahora exigía, y aunque sabía que Bruno no reaccionaría bien, no le importaba, ya no lo hacía por él, lo hacía por ella. La noticia no tardó en llegar a sus oídos. Bruno entró en la sala de juntas, donde Mariana explicaba su propuesta, sin anunciarse. Todos se pusieron tensos. Ella, en cambio, ni se inmutó. Siguió hablando como si no hubiera un elefante emocional en la habitación. Al terminar, él la miró fijo. ¿Es esto una declaración de independencia?, soltó con ironía. Mariana recogió sus papeles, los guardó con calma y respondió: es una declaración de existencia. Ya era hora de tener una. Hubo un silencio incómodo. Algunos sonrieron por dentro. Bruno, herido en el orgullo pero admirado en silencio, no replicó. Solo asintió con la cabeza y salió. Desde ese día, la dinámica cambió. Mariana dejó de ser su sombra. Participaba en reuniones estratégicas, proponía ideas, lideraba proyectos. Bruno observaba, muchas veces desde lejos, y aunque su instinto era intervenir, algo en su interior le decía que debía dejarla volar, porque Mariana no estaba buscando reconocimiento, estaba recuperando lo que por años le había sido negado en su voz. No todo fue celebración. Cuando una mujer crece, molesta, y Mariana lo supo desde el primer día que cambió de rol. Algunos compañeros empezaron a murmurar que se había aprovechado de su cercanía con el jefe, que seguro lo tenía embobado, que ahora se creía más que los demás. Pero ella no se defendía, no alimentaba el fuego, seguía haciendo su trabajo con la misma eficiencia de siempre, pero ahora con un brillo distinto en los ojos. Bruno, por su parte, comenzó a notar que su lugar dentro de ella ya no era central, que Mariana podía reírse con otros, tomar decisiones sin consultarlo y, sobre todo, ignorarlo sin esfuerzo. Eso lo desesperaban un día. Le envió un mensaje breve en Te extraño en mi oficina. Ella respondió: yo no. Fue esa frialdad elegante, esa negativa tranquila, la que lo desarmó más que cualquier grito. Bruno, por primera vez, entendía lo que era estar en el lugar del que espera. Y ese lugar dolía. La tensión creció aún más cuando apareció Laura, la nueva asistente. Joven, eficiente, simpática, pero sobre todo, dispuesta a ocupar cualquier espacio que Mariana había dejado libre. Empezó con gestos pequeños en un café, justo como a él le gustaba. Un comentario gracioso en el momento preciso, una sonrisa demasiado larga. Bruno, al principio, ni lo notaba. Pero cuando Mariana la vio entrar en su oficina con una carpeta en mano y cerrar la puerta como ella solía hacerlo, sintió algo removerse por dentro. No miedo. Solo una incomodidad antigua que olía a pasado. No dijo nada. No cambió su actitud. Pero esa tarde, cuando Bruno la cruzó en el pasillo y le preguntó si podía hablar con ella, Mariana lo miró con calma y le dijo: tu asistente tiene tu agenda. Seguro puede agendarlo. Él se quedó quieto, entre confundido y expuesto. Y ahí entendió que Mariana no solo había cambiado de puesto, había cambiado de piel
Ya no era parte del juego, ahora era la que decidía si jugaba o no. Los rumores no tardaron en escalar, en la cafetería, en los pasillos, hasta en los baños. Se hablaba de un posible romance entre Bruno y Laura. Algunos decían haberlos visto salir juntos. Otros inventaban cenas privadas y viajes de negocios con doble intención. Mariana los escuchaba de lejos, sin intervenir. Aprendió con dolor que muchas veces el silencio duele más que las palabras, pero también entendió que ella ya no era esa mujer que buscaba validación en gestos ambiguos. Así que siguió trabajando, proponiendo, creciendo, sin detenerse. Una tarde, mientras reorganizaba documentos antiguos, encontró una vieja caja de cartón con su nombre. Eran papeles que Bruno había mandado archivar años atrás. Entre ellos, una nota escrita a mano. No sé cómo lo haces, pero siempre estás. Mariana la sostuvo unos segundos. La dobló con cuidado y la tiró a la basura sin mirar atrás, no por despecho, sino porque ya no necesitaba recordatorios de lo que fue, porque lo que era ahora valía mucho más. Esa noche, cuando salió del edificio, caminó hasta una plaza cercana. Se sentó en una banca y observó cómo el viento movía las hojas secas. No lloró, no pensó demasiado, solo respiró. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su vida le pertenecía. Ya no era una extensión de nadie. No respondía a las emociones ajenas. No era un apéndice del poder de otro. Era ella, Anne, con sus decisiones, Anne, con su camino. Y en medio de esa calma, algo se rompió sin dolor. Una especie de despedida interna, no de Bruno, sino de la Mariana que había soportado demasiado por miedo a quedarse sola. Porque la soledad ya no asustaba. De hecho, se sentía como un espacio limpio, propio, respirable. De vuelta en casa, abrió su armario, sacó una caja con recuerdos antiguos, fotos, tarjetas, pequeños objetos que había guardado por si acaso. Y sin pensarlo dos veces, la vació sobre la mesa y fue separando lo que aún tenía sentido de lo que ya no. No era una limpieza de cajones, era una limpieza del alma. Y esta vez no había marcha atrás. El lunes siguiente, Mariana llegó más temprano de lo habitual, no porque quisiera impresionar a nadie, sino porque tenía algo pendiente que cerrar. Subió directo a la oficina de archivo, sacó su caja personal, la que muchos tenían, pero que pocos revisaba menos, y empezó a vaciarla. Documentos antiguos, fotos de cumpleaños de oficina, una taza con el logo de la empresa. Todo fue saliendo. Uno a uno, los objetos fueron perdiendo sentido. No había rabia en sus gestos, solo una especie de paz que venía con cada decisión tomada. Cuando terminó, cerró la caja con firmeza y bajó al primer piso. La dejó junto al contenedor de reciclaje sin ceremonia. Caminó de regreso con la espalda recta, sin mirar a los lados. En el pasillo varios compañeros la miraron, algunos con respeto, otros con temor. Pero nadie se atrevió a decir nada. Porque cuando una mujer se levanta así, sin ruido pero con decisión, el mundo tiende a hacerse a un lado. Bruno la vio desde el segundo piso, a través del vidrio polarizado de su despacho. No dijo nada, solo la siguió con la mirada mientras ella cruzaba el lobby, atravesaba la puerta principal y desaparecía entre el vaivén de empleados que entraban apurados. No llevaba dramatismo en su salida, ni despedidas, solo una certeza que se le notaba en los pasos. No volvía más al mismo lugar emocional. Más tarde, cuando Bruno bajó a buscarla, encontró solo su escritorio vacío, limpio, sin rastros. Sobre el teclado, una nota simple, en gracias por el aprendizaje. La leyó 3 veces, no entendía si era una despedida o una lección. Tal vez las dos cosas. Se sentó en su silla, que todavía tenía el calor reciente, y por primera vez en su vida se sintió diminuto. Porque Mariana se había ido sin necesidad de gritar. Solo con esa elegancia que tienen las que ya no necesitan quedarse para demostrar nada. Días después, la ausencia de Mariana se volvió un vacío palpable. Laura, la nueva asistente, intentaba llenar el espacio con eficiencia exagerada, detalles estudiados y una sonrisa permanente que sonaba a imitación. Bruno no lo decía en voz alta, pero todo le resultaba hueco. Su oficina estaba más organizada que nunca, su agenda más puntual, sus cafés más precisos. Pero,
El ambiente era frío, mecánico, sin alma. Y eso lo desquiciaba. Durante una reunión con el equipo de marketing, preguntó por una proyección que Mariana solía tener lista antes de que la pidieran. A nadie la tenía. Y ahí, sin poder evitarlo, dijo en voz baja Mariana, ya lo habría resuelto. El silencio se volvió denso a Laura. Bajó la mirada. Nadie se atrevió a comentar. Bruno cerró la carpeta y terminó la reunión antes de tiempo. Al salir, caminó sin rumbo por los pasillos, deteniéndose un instante frente al antiguo escritorio de ella. Tocó el borde con los dedos, como si aún pudiera encontrar algo de su presencia ahí. Pero no quedaba nada en esa noche. Bruno manejó sin destino fijo. Terminó frente al edificio donde sabía que ella vivía. Aunque no tenía idea de por qué había ido, no subió Anne, no llamó. Solo estacionó enfrente y apagó el motor. La vio salir del ascensor con una bolsa de basura en la mano, despeinada, en sandalias, con un suéter viejo. Se quedó congelado. Ella no lo vio. Cruzó la calle, tiró la bolsa en el contenedor y se quedó un instante mirando el cielo. Bruno la observó desde el auto, sin moverse. No había maquillaje, ni tacones, ni postura defensiva. Solo una mujer auténtica, que incluso en la rutina se había vuelto imponente. En ese momento, entendió que no podía recuperarla, porque Mariana no se había ido para hacerlo sufrir, se había ido para encontrarse, y había tenido éxito. Así que arrancó el coche en silencio, no porque se resignara, sino porque supo que si algún día ella lo miraba de nuevo, tendría que ser como alguien que también cambió. ¿Y él? ¿Aún? No lo había hecho. En las semanas que siguieron, Mariana no dio señales. No llamó, no escribió. No se dejó ver por la oficina ni por los círculos comunes. Pero su nombre seguía resonando. A veces en los informes que aún llevaban su sello, otras en los procesos que nadie había logrado mejorar desde su partida. Bruno empezaba a entender el verdadero valor de lo intangible. No era solo eficiencia, era el alma con la que ella sostenía todo sin que se notara. Y eso no se podía reemplazar. Mientras tanto, Mariana se concentraba en algo completamente distinto. Había empezado a colaborar con una pequeña fundación que apoyaba a mujeres que buscaban reinsertarse laboralmente. Después de años sin empleo, no ganaba lo mismo. No tenía un escritorio de vidrio ni un ascensor panorámico, pero por primera vez sentía que su tiempo valía por lo que generaba, no por a quién servía. Enseñaba a otras mujeres a armar currículums, a hablar en público, a no aceptar menos de lo que merecían. Y en cada taller, en cada historia compartida, se reencontraba un poco más consigo misma. Un día, mientras organizaba materiales para una nueva charla, recibió un mensaje, no de Bruno, de Laura, en breve, en directo: no sé cómo lo hiciste, pero él ya no es el mismo desde que te fuiste, Mariana. Lo leyó sin emoción. No respondió, guardó el teléfono y siguió doblando papeles, porque ya no necesitaba saber qué pasaba del otro lado. No le dolía, no le preocupaba, era solo información. Por la noche, se sirvió una copa de vino, se sentó en su balcón y abrió su laptop. Escribía un nuevo proyecto en uno propio, una plataforma para ayudar a mujeres que, como ella, habían sido invisibles por años en entornos hostiles. No era venganza, era renacimiento. Y mientras escribía, no pudo evitar sonreír al recordar esa vez en el hospital, cuando Bruno abrió los ojos y la miró sin entender si ella lo estaba confrontando o acariciando. Ahora lo sabía, lo había hecho todo a la vez. Porque a veces el mayor acto de amor es no quedarse donde ya no te ven. La vida en la oficina continuaba, pero ya no era la misma. Bruno, que antes imponía respeto con su sola presencia, ahora parecía más humano, al menos inaccesible. Algunos decían que había suavizado su carácter, que escuchaba más, que ya no usaba el sarcasmo como escudo, pero nadie sabía exactamente por qué. Solo Laura, que seguía observando desde su escritorio, entendía que ese cambio tenía nombre y apellido. A Mariana Reyes un día, Bruno la llamó y le pidió que organizara una reunión con el equipo, no para hablar de ventas ni de metas, sino para pedir disculpas. Lou hizo Dupai, frente a To-Do, dijo que durante años había confundido exigencia con maltrato, liderazgo con superioridad, control con inseguridad. No mencionó a Mariana,
pero todos supieron que ella estaba detrás de ese discurso. Fue un momento tenso, pero necesario. Algunos se sintieron incómodos, otros liberados, y aunque nadie lo dijo en voz alta, algo se reacomodó en la estructura invisible de ese lugar. Mientras tanto, Mariana avanzaba con su proyecto. Había conseguido apoyo de otras fundaciones, sumado voluntarias y generado una red de mujeres que compartían experiencias, miedos y logros. Cada testimonio que le llegaba era una reafirmación de que había elegido bien. No necesitaba aplausos. Le bastaba con ver a otras caminar erguidas, después de años de agachar la cabeza. Una tarde, en una charla abierta, alguien del público le preguntó si alguna vez había sentido que perdía todo por empezar de nuevo. Mariana se quedó en silencio unos segundos. Luego respondió: sentí que perdía todo, y fue lo mejor que me pudo pasar. A las mujeres aplaudieron, no por el discurso, sino por el peso de una verdad dicha sin drama. Después de la charla, una joven se le acercó y le dijo: gracias por no romantizar el dolor, por mostrar que también se puede salir sin destruir al otro. A Mariana sonrió, porque esa justamente era la diferencia. Ella no se había salvado huyendo, se había salvado quedándose, hasta que supo irse sin culpa. Una mañana cualquiera, mientras Mariana caminaba por una feria de emprendedoras locales, vio una figura familiar entre la gente. Alto, serio, con ese andar contenido que siempre lo había caracterizado, Bruno no llevaba traje, ni celular en la oreja, vestía una camiseta gris y jeans simples. Aníbal solo la vio, y por un instante pareció dudar si acercarse pero lo hizo. Con pasos lentos, como quien no quiere interrumpir algo sagrado. Mariana lo observó sin sorpresa. Había aprendido a no esperar nada, y desde ahí todo era más simple. «Te ves diferente», dijo él, sin preámbulo. «Lo soy», respondió ella, con una sonrisa tranquila. Caminaron juntos entre los puestos, sin tocarse, sin buscar parecer lo que no eran. Hablaron de cosas simples: la vida, los cambios, los errores. Bruno no pidió perdón. A Mariana no lo exigió. Ya no estaban en deuda. Al despedirse le tendió la mano a Anne. Ella la tomó. Un gesto breve, firme, sin nostalgia. «Gracias por no haberte quedado donde no eras vista», dijo él, antes de irse. Ella lo miró, sin responder, pero con los ojos llenos de una paz que ya no dependía de nadie. Después de ese encuentro, no volvieron a verse por un tiempo. Cada uno siguió su camino. Bruno retomó la dirección de la empresa con una nueva estructura, menos vertical, más humana. Y aunque no lo decía en voz alta, muchas de las decisiones que tomaba estaban inspiradas por las conversaciones que había tenido con Mariana. Implementó políticas de bienestar, promovió a mujeres líderes que antes eran ignoradas y hasta prohibió los correos después del horario laboral. Algunos lo criticaban, otros lo celebraban, pero él sabía que no lo hacía para agradar. Lo hacía porque había visto de cerca lo que una mujer puede perder por estar siempre disponible, y lo que puede ganar cuando elige dejar de estarlo. Mariana, por su parte, ya no pensaba en Bruno como un cierre pendiente. Lo recordaba con afecto, con una mezcla de compasión y gratitud, pero sin amarras, porque el verdadero poder estaba en eso, ante poder mirar atrás sin querer volver. Pasaron los meses, y un día llegó una invitación inesperada, no de Bruno, sino del comité organizador de una premiación empresarial. Querían reconocer a Mariana por su proyecto de impacto social. «Transformación silenciosa con efecto real», decía el encabezado del correo. Al principio dudó. No le gustaban los focos, ni las estatuillas, ni los discursos forzados, pero luego pensó en todas las mujeres que habían llegado a su vida desde que decidió empezar de nuevo, y aceptó. La noche del evento subió al escenario con un vestido sencillo y el cabello suelto, ya más largo, con esa mezcla de formalidad y autenticidad que la definía. Agradeció sin florituras. «Esto no es mío, es de todas las que creyeron que reescribir la historia no es rendirse». En la última fila del auditorio, Bruno aplaudía en silencio. No se acercó, no buscó ser visto, solo quería estar ahí, testigo de lo que había florecido cuando él por fin dejó de apretar. Esa noche, al volver a casa,
Mariana se detuvo frente al espejo. Anse miró con atención. Ya no era la asistente eficiente que se medía en cafés servidos y agendas perfectas. Tampoco era la mujer temerosa que vivía conteniendo la respiración para no incomodar a su jefe. Era una versión de sí misma que no pedía permiso para brillar. En el fondo del closet encontró una caja pequeña con recuerdos que no había tirado. Entre ellos, una tarjeta que Bruno le había dejado tiempo atrás. Gracias por sostenerlo todo. La leyó con otros ojos. Ya no desde la nostalgia, sino desde la comprensión. Porque sí, lo sostuvo todo, hasta que decidió no hacerlo más. Y ese, pensó, había sido el acto más grande de amor propio que jamás se había permitido. Guardó la tarjeta en un cajón, no por apego, sino como quien archiva una lección aprendida. Luego apagó la luz del cuarto, se sentó en su cama, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo estaba exactamente donde debía estar. Bruno, por su parte, no dejó de pensar en ella después de esa noche. No por añoranza romántica, sino porque verla triunfar sin necesidad de volver a su lado lo confrontó con una verdad dura. Él había querido ser imprescindible en la vida de alguien, pero Mariana le enseñó que el amor no nace del control, sino de la libertad. Y eso, aunque nunca lo admitiera en voz alta, lo cambió más que cualquier fracaso empresarial. En reuniones privadas, cuando alguien hablaba de liderazgo, solía decir, el verdadero poder es cuando tu equipo ya no te necesita para brillar. Nadie entendía del todo esa frase, solo Laura, que lo observaba con una mezcla de respeto y distancia. Ella también había cambiado. Había entendido que ocupar un puesto no te da la esencia de quien lo ocupó primero, y aunque su relación con Bruno era correcta, profesional, ya no buscaba seducirlo ni imitar a Mariana. Había entendido que ser la siguiente nunca iba a ser suficiente, si primero no era ella misma. Un día cualquiera, en una calle cualquiera, Bruno la vio otra vez. Mariana caminaba sola, con una bolsa de pan bajo el brazo y el cabello suelto. No llevaba maquillaje, ni prisa. Iba tarareando algo, distraída. Él pensó en acercarse en decirle algo, pero no lo. Se quedó en la esquina, observándola mientras cruzaba la calle sin mirar atrás. Y en ese momento sintió una mezcla de orgullo y pérdida que no dolía, solo pesaba, porque había aprendido a admirarla en silencio, y porque entendía, de una vez por todas, que algunas mujeres no regresan. No porque no amen, sino porque aprendieron a amarse más. Mariana desapareció entre la gente. Él se quedó ahí, inmóvil, como si el mundo siguiera, pero él necesitara un minuto más para procesarlo. No hubo lágrimas ni palabras, solo una certeza serena. Ella era libre. Y él, por fin, la había dejado ir del todo. En su nueva vida, Mariana aprendió a convivir con lo inesperado. Había días tranquilos, donde todo fluía. Otros más difíciles, donde dudaba de sus elecciones. Pero incluso en esos momentos, ya no deseaba volver atrás. Había construido algo propio, un espacio donde su voz no era interrumpida ni corregida. Una tarde de sábado, mientras organizaba una capacitación en línea, recibió un paquete sin remitente claro. Al abrirlo, encontró un cuaderno de tapas duras, de esos que solía usar en la oficina. En la primera hoja, una sola frase escrita con esa letra que conocía de memoria mientras tú construías, yo entendí lo que destruía. Mariana cerró el cuaderno, respiró hondo y lo colocó en su estante de trabajo, junto a otros libros importantes. No era una reconciliación, no era un intento de regresar, era un reconocimiento. Uno que ella no necesitaba, pero que no molestaba recibir. Porque a veces, que el otro reconozca el daño, aunque tarde, sana más que cualquier perdón forzado. Esa noche, al revisar sus correos, encontró una solicitud de entrevista. Querían que contara su historia en una revista de negocios. Mariana dudó, no por miedo, sino porque ya no le interesaba protagonizar narrativas de superación milagrosa. Pero el periodista insistió, queremos que otras vean que no se necesita escándalo para marcar la diferencia. Aceptó durante la entrevista, fue clara, directa. No romantizó el sufrimiento ni endulzó la realidad. Habló de estructuras de poder, de cómo a veces el abuso no es evidente, sino sutil, disfrazado de exigencia, de bromas, de silencios. Cuando el artículo fue publicado,
Muchas mujeres escribieron agradeciendo su franqueza, no por haber sido fuerte, sino por haber mostrado que también se puede ser vulnerable y valiente a la vez. Bruno leyó la entrevista en su despacho, cerró el portátil, apoyó los codos sobre el escritorio y se quedó mirando por la ventana. Mariana no había mencionado su nombre en ningún momento, pero él supo que cada palabra hablaba de todo lo que ella había sido capaz de transformar, sin destruir a nadie. A partir de ese artículo, Mariana empezó a recibir invitaciones para dar charlas, escribir columnas, asesorar proyectos. No buscaba protagonismo, pero su voz se volvía necesaria en lugares donde antes solo hablaban hombres. En cada escenario al que subía, no solo compartía su experiencia, sino que abría espacio para otras mujeres que también tenían historias por contar. No hablaba de Bruno, ni de su tiempo en la empresa. Hablaba de decisiones, de silencios sostenidos durante años, de renuncias que no eran derrotas, sino pactos consigo misma. Su presencia era firme pero cálida, nunca agresiva. Su fuerza no venía del enojo, sino de la claridad. En uno de esos eventos, una ejecutiva joven le preguntó si alguna vez había pensado en volver. Mariana la miró con ternura y respondió: no, porque no se vuelve a una versión antigua de ti, solo porque otros recién te reconocen. Hubo un aplauso largo, profundo, no por la frase, sino por todo lo que implicaba. En paralelo, Bruno seguía su proceso lentamente con tropiezos. Había empezado terapia, no por Mariana, sino porque se dio cuenta de que había vivido años funcionando desde la culpa y el control. Comenzó a delegar más, a escuchar sin interrumpir, a disculparse sin justificaciones. Algunos lo miraban con escepticismo, otros se burlaban, pero a él ya no le importaba. Entendía que los cambios reales no se hacen para impresionar, sino para reparar. Un día, durante una reunión con líderes de otras empresas, alguien mencionó a Mariana como referente de transformación organizacional. Bruno sonrió, bajó la vista y no dijo nada. No necesitaba colgarse de su nombre. Saber que ella había crecido incluso desde su sombra era suficiente. Por dentro aún dolía, pero ya no con el ardor de lo que se pierde, sino con la serenidad de lo que nunca te perteneció. Y eso, en cierto modo, también era una forma de amar diferente. El tiempo pasó, y Mariana seguía floreciendo sin prisa. Ya no necesitaba comprobar nada. No buscaba venganza ni aplausos. Lo que hacía, lo hacía porque sí, porque había aprendido a valorar su tiempo, su energía, su voz. Una tarde, en una reunión con otras líderes sociales, alguien le preguntó qué consejo le daría a su yo de hace 5 años. Mariana pensó unos segundos, bebió un sorbo de té y dijo: le diría que el amor propio duele al principio, pero después se vuelve adictivo. Todas rieron, pero sabían que no era una broma, era una verdad envuelta en calma. Esa noche, mientras guardaba sus cosas, Mariana encontró una nota doblada en su bolso. No era manuscrita, solo impresa. Anónima: nunca imaginé que me verías así. Lyric era de Bruno no porque firmara, sino porque la frase tenía ese tono suyo, entre arrogante y vulnerable. No la rompió. Tampoco la guardó como algo valioso, solo la dejó sobre el escritorio de su casa y siguió con su día. Porque algunas frases llegan tarde, y otras, simplemente, ya no hacen falta en la empresa. El ambiente había cambiado. No por decreto, sino por contempt. Muchos empleados decían que ya no se sentían vigilados, sino escuchados. Las pausas activas eran reales, no solo promesas. Había mujeres liderando áreas que antes ni siquiera pisaban las juntas directivas. Laura, ahora más segura y menos ansiosa por ser vista, había tomado un rol de formación interna. Ayudaba a nuevas asistentes a entender que eficiencia no debía significar sumisión. Un día, al terminar una sesión, se quedó sola en la sala de reuniones. Miró la silla donde Mariana solía sentarse y sonrió. No por nostalgia, sino por respeto. Porque gracias a esa mujer, ella también había aprendido que se podía estar sin anularse. Bruno la vio desde la puerta pero no entró. Se quedó observando unos segundos y luego se fue. Había aprendido que algunas presencias pesan más cuando ya no están. Y que el verdadero cambio no es cuando todos te aplauden, sino cuando nadie necesita que les grites
para escucharte. El cierre de año llegó con una invitación especial. Una organización internacional quería reconocer a mujeres latinoamericanas que habían transformado sus comunidades sin escándalos ni reflectores. Mariana fue una de las seleccionadas. La ceremonia era en otro país. Le ofrecieron vuelo, hotel, viáticos, no por miedo, sino porque su prioridad nunca había sido ser reconocida. Aún así, aceptó porque entendía que su historia podía abrir puertas a otra. En el evento, rodeada de mujeres valientes, humildes y fuertes, sintió que por fin estaba exactamente donde debía estar. Le dieron un micrófono, un auditorio lleno, luces, y aún así habló con la misma serenidad con la que servía café años atrás. No quiero que me admiren, quiero que se animen, que se cuestionen, que se marchen si hace falta. Porque nadie debería quedarse donde no es mirada como merece. El aplauso no fue ruidoso, fue respetuoso, porque ya no era solo Mariana la que hablaba, era la voz de muchas. Bruno vio la transmisión desde su oficina. En completo silencio. Apagó todas las notificaciones, cerró la puerta y se quedó solo, mirando la pantalla. No tomó notas, no comentó, solo escuchó. Mariana ya no era la mujer de su oficina, ni la asistente de nadie, era un referente. Y él, un capítulo más de una historia que no giraba en torno a él. Cuando terminó el discurso, se quedó unos segundos mirando la imagen congelada de su rostro. Le brillaban los ojos, pero no por él, por ella, por todo lo que había atravesado y construido. Entonces hizo algo que no solía hacer, se levantó, fue a la sala de descanso y aplaudió solo en silencio, como quien no espera ser visto, como quien ya entendió que, a veces, el mayor acto de amor que se puede ofrecer es no estorbar el vuelo del otro. Días después de la premiación, Mariana regresó a casa con la misma maleta con la que se había ido, pero con un aire distinto. Había algo en su forma de caminar, en cómo saludaba al portero, en cómo se sentaba frente a su laptop, que dejaba claro que nada en ella era igual. No era soberbia, era presencia, de esa que no necesita imponerse para notarse. Revisó su correo con calma, respondió a algunas invitaciones, rechazó otras. Había aprendido a decir no sin culpa. En su escritorio aún estaba el cuaderno que Bruno le había enviado meses atrás. Lo hojeó sin nostalgia. Solo para confirmar que ya no le dolía, esa noche escribió una carta. No para enviarla, sino para cerrar un ciclo. Gracias por todo lo que no fuiste, porque eso me obligó a ser todo lo que ahora soy. La guardó en una caja de madera junto con otros símbolos de su proceso. Luego se preparó un té, abrió la ventana y dejó que el viento hiciera el resto. No necesitaba más. En la empresa, Bruno recibió la noticia de que Mariana había rechazado una oferta millonaria de una multinacional, no por orgullo, sino porque su proyecto necesitaba su atención. Sonrió, no con soberbia, sino con respeto. Entendía ahora que ella no se movía por estatus ni dinero, se movía por propósito, y eso era algo que él todavía estaba aprendiendo. Ese mismo día, convocó a una reunión privada con las líderes del equipo. No para imponer para Skaker, para construir. Cuando alguien le preguntó qué lo había hecho cambiar, solo dijo, alguien me enseñó que el poder sin conciencia es solo ruido. Nadie preguntó más, porque las verdaderas transformaciones no se explican. Se notan más tarde, mientras revisaba informes, encontró una carpeta antigua con su nombre y el de Mariana. La hojeó despacio. Había anotaciones, correcciones, ideas suyas en los márgenes. Cerró la carpeta, la guardó en un cajón y por primera vez no sintió necesidad de buscarla, porque aunque todavía pensaba en ella, ya no lo hacía con dolor. Lo hacía con gratitud. La rutina de Mariana seguía marcada por lo simple: despertar temprano, preparar su desayuno, revisar el calendario de actividades, responder mensajes de mujeres que la buscaban no como salvadora sino como guía. Un viernes por la tarde, mientras organizaba un taller sobre límites laborales, una voluntaria nueva le preguntó si era verdad que había dejado todo por un jefe abusivo. Mariana sonrió sin molestia. No dejé todo por el AIME. Lo dejé por mí.
Él solo fue el detonante. La chica se quedó pensativa. Mariana le ofreció un café y siguieron trabajando. Ya no necesitaba aclarar cada parte de su historia. Había entendido que no era su deber corregir la narrativa de otros, sino vivir la suya con coherencia. Más tarde, al ordenar algunos materiales, encontró una vieja tarjeta de presentación con su antiguo cargo en asistente ejecutiva de dirección. La miró unos segundos, luego la partió en dos y la dejó caer en el bote de reciclaje. No con rabia, con alivio, porque a veces cerrar ciclos no requiere ceremonias, solo pequeñas acciones firmes. En paralelo, Laura también crecía. Ya no era vista como la que vino después, sino como una profesional con ideas propias. Empezó a liderar un programa interno para detectar y prevenir microviolencias laborales. Había aprendido que no basta con ser eficiente, que también se necesita coraje. Bruno, que observaba su evolución, la felicitó públicamente en una reunión mensual, no por compromiso, por convicción. Y Laura, en un gesto simbólico, mencionó a Mariana sin nombrarla. Aprendí de una mujer que se puede tener fuerza sin gritar. Bruno asintió en silencio. Nadie dijo nada más, pero todos entendieron. Esa tarde, mientras regresaba a su oficina, Bruno se detuvo frente al antiguo escritorio de Mariana. Allí, en ese espacio que alguna vez fue sinónimo de control, ahora solo quedaba luz de ventana y silencio. Y por alguna razón, ese vacío le pareció perfecto, porque había aprendido que no todo lo que se va debe ser reemplazado. A veces, dejar un espacio libre también es una forma de honrarlo. Mariana empezó a notar pequeños cambios en su entorno. Antiguas compañeras de oficina la buscaban para contarle que habían renunciado, que por fin se animaron a pedir lo que merecían, que habían puesto límites. Algunas lo oraban, otras reían con nerviosismo, pero todas coincidían en algo: tú fuiste el ejemplo. Mariana no se sentía heroína, solo alguien que decidió no seguir perdiéndose en la sombra de otros. Un día, al terminar una capacitación, una mujer mayor se le acercó con los ojos brillosos. Pensé que ya era tarde para mí. Hasta que te escuché. Mariana la abrazó. No dijo nada, porque hay dolores que solo necesitan ser compartidos, no explicados. Esa noche, al llegar a casa, encendió una vela y escribió en su libreta de siempre: no soy la misma. Y eso, por fin, me alegra. Luego cerró la libreta y se recostó en el sofá. Por la ventana, la ciudad seguía corriendo, pero por dentro, ella ya no corría detrás de nadie. Bruno, en otro rincón de esa misma ciudad, también escribía. No discursos, no estrategias, un correo que nunca pensaba enviar. Lo escribía para vaciarse. Pensé que fingiendo un colapso te alejaría, pero fuiste tú la que terminó alejándose de verdad. Sin escándalo, sin gritos, solo con dignidad. Y aunque al principio me dolió, hoy entiendo que fue tu forma de enseñarme lo que nunca supe ver. Al terminarlo, lo leyó 2 veces. Y luego lo eliminó, porque ya no se trataba de recuperarla, se trataba de honrar lo que ella le había dejado. Apagó la computadora, caminó hasta su balcón y se quedó allí, mirando el cielo. No tenía todas las respuestas, pero ya no necesitaba tenerlas, porque por primera vez Bruno Dávila entendía que el verdadero poder no es mantenerlo todo bajo control, sino saber cuándo soltar. Y eso, aunque tardío, también era crecimiento. Un domingo por la mañana, Mariana decidió hacer algo que postergaba hacía años. Fue al parque donde solía caminar con su madre cuando era niña. Llevaba una mochila ligera, ropa cómoda y una bolsa con objetos simbólicos que había juntado durante su proceso. Se sentó bajo un árbol grande. Sacó una foto vieja de ella en su escritorio de oficina, una nota arrugada con una frase de Bruno, una pulsera que le había regalado una excompañera y una pequeña caja de metal con su nombre grabado. No era una ceremonia, era un acto íntimo. Con las manos tranquilas, colocó todo en la caja, la cerró con firmeza y la enterró bajo la tierra húmeda, al pie del árbol. No por drama, porque algunas historias no necesitan ser llevadas a cuestas, solo honradas, agradecidas y dejadas ir. Cuando terminó, se quedó un rato sentada, sintiendo el viento en la cara. No lloró, no sonrió, solo respiró, y esa respiración era la suya plena, propia. Por fin, en ese mismo instante, Bruno entraba a una librería pequeña,
de barrio. Había escuchado que allí daban charlas sobre liderazgo consciente. Se sentó al fondo, sin identificarse. Escuchó a una mujer hablar sobre cómo a veces el liderazgo se confunde con control y la eficiencia con obediencia ciega no era Mariana. Pero todo lo que decía resonaba con ella. Al final de la charla, compró un libro sobre gestión emocional y escribió en la primera página para no olvidar que la verdadera transformación empieza cuando dejamos de temerle al vacío. Cerró el libro, lo guardó y salió caminando. No tenía destino, ni apuro. Y eso, para alguien como él, ya era un avance. Mientras caminaba, pensó en Mariana. No con tristeza, con respeto. Porque aunque ya no compartían espacios ni proyectos, ella seguía presente. No como pasado pendiente, sino como semilla plantada. Y Bruno, por fin, entendía que algunas personas no llegan para quedarse, llegan para despertarte. Los meses siguientes trajeron calma. Mariana siguió con sus talleres, su red de apoyo, sus caminatas lentas. Ya no sentía ansiedad por el futuro, ni nostalgia por lo que fue. Se había acostumbrado a tomar decisiones desde la serenidad, no desde el miedo. Una mañana, mientras organizaba su espacio de trabajo, recibió una llamada de una productora independiente. Querían hacer una miniserie inspirada en mujeres que habían reconstruido su vida después de años en silencio. Nos gustaría que fueras parte del equipo creativo, dijeron. Mariana se quedó en silencio unos segundos. Luego preguntó, ¿puedo contarla como realmente fue? Sin dramatismo barato, sin romance de redención, solo con verdad. Del otro lado, aceptaron. Y ella, por primera vez, sintió que no solo contaría su historia, sino que ayudaría a contar muchas más, porque entendía que, a veces, el poder no está en hablar más fuerte, sino en hablar con sentido. Mientras tanto, en la empresa, se anunció una reestructuración. Bruno decidió dejar su cargo de CEO y ocupar un rol de mentor interno. No por agotamiento, por convicción. Sabía que el poder vertical ya no era su camino. Lo comunicó en una reunión sencilla, sin discursos. Solo dijo, ya es tiempo de que otros lideren desde otro lugar. Hubo sorpresa, claro, pero también reconocimiento. Nadie se rió, nadie lo cuestionó, porque cuando alguien cambia desde adentro, se nota. Al día siguiente, ya sin traje ni secretaria personal, Bruno entró a la sala de formación con un termo de café y una libreta. Se sentó al fondo, escuchó, preguntó, y por primera vez dejó que otros tuvieran la última palabra. En su rostro había una mezcla de humildad y cansancio. Pero también pasan porque ya no buscaba controlar el mundo, solo ser parte de uno que tuviera más sentido. Mariana asistió al estreno privado de la miniserie meses después. No como protagonista, sino como asesora, sentada en la última fila. Vio como una actriz daba vida a una mujer que aguantaba más de lo que debía, que sonreía por miedo, que callaba para no perderlo todo. Y luego, como esa mujer cambiaba, sin grandes gestos, sin gritos, solo tomando decisiones pequeñas, firmes, irreversibles. En la pantalla había una escena donde la protagonista recogía su caja de documentos y la arrojaba a un basurero industrial, sin mirar atrás. Mariana respiró hondo. No era su historia exacta, pero era su esencia. Al terminar, no aplaudió de inmediato. Cerró los ojos un momento. Recordó su primer día como asistente, su primer café servido, su primer comentario tragado con saliva, y entendió que cada paso, incluso el más doloroso, la había traído hasta ahí. Cuando abrió los ojos, la gente ya estaba de pie aplaudiendo y esta vez, ella también. Bruno supo del estreno por la prensa. No fue por despecho, por respeto. Entendía que esa era una etapa que ya no le correspondía presenciar. Pero leyó cada artículo, cada crítica, cada testimonio, y en todos, entre líneas, encontraba rastros de Mariana. No como figura trágica, sino como símbolo de evolución. Esa noche, caminó hasta su viejo escritorio. Sacó una foto que alguien había guardado, una donde aparecían todos los del equipo, incluida ella, de pie, seria, profesional, y la puso en un marco nuevo. No en su oficina, en su casa, en una estantería entre libros.
como quien guarda un recuerdo, no para revivirlo, sino para no olvidar lo que aprendió. Luego, abrió el correo y escribió un mensaje sin destinatario. Gracias por irte a tiempo. Me obligaste a crecer. Lo guardó en borradores. Sabía que nunca lo enviaría, pero necesitaba dejarlo ahí. Porque a veces, cerrar una historia no es decir adiós, es aprender a vivir sin repetirla. Pasó el tiempo, y Mariana un día amaneció con ganas de cambiar su casa, no por tristeza, sino por renovación. Pintó las paredes de un color claro, cambió las cortinas, reacomodó los muebles. En el proceso, encontró una foto suya de hace años, con la ropa de oficina, el cabello recogido y una sonrisa tensa. La miró con ternura, no por lo que fue, sino por haber sobrevivido. La colocó en una caja con otras cosas y la etiquetó a Mariana. Versión 1.0. Luego escribió otra etiqueta para una nueva carpeta en su computadora Mariana, en construcción permanente, porque entendía que no había una versión final de sí misma en solo etapas, solo capas que se quitaban o se sumaban según lo que la vida pedía. Y esa conciencia, más que una filosofía, era una práctica diaria, no perfecta, no constante, pero suya, íntima, honesta. Esa tarde salió a caminar. Sin rumbo, sin reloj, se detuvo frente a una tienda de libros y por instinto entró. En la sección de desarrollo personal, encontró un título que le llamó la atención a mujeres que se quedaron demasiado tiempo. Lo tomó, lo hojeó, y en la primera página leyó una dedicatoria anónima para las que entendieron que irse no siempre es huida. Ann sonrió. Lo compró no por necesidad, sino como símbolo. Salió de la tienda, se sentó en una banca y comenzó a leer. La ciudad seguía su curso en autos, voces, pantalla, pero dentro de ella todo estaba en pausa. Y en pasan porque el ruido ya no venía de afuera, lo había acallado dentro. Mariana cerró el libro, lo abrazó contra su pecho y, sin darse cuenta, dejó escapar una risa corta, limpia. No porque algo fuera gracioso, sino porque, por fin, podía reír sin motivo, solo por estar. Solo por ser. Unas semanas después, la fundación que Mariana lideraba organizó un encuentro especial con mujeres de diferentes generaciones. No era un evento grande, solo una sala circular, cojines en el suelo, té caliente y palabras verdaderas. Mariana abrió la jornada con una frase simple. Hoy, no venimos a contar historias para ser aplaudidas. Venimos a contarlas para no olvidar quiénes fuimos y celebrar quiénes somos. Una a una, las mujeres compartieron dolores, miedos, decisiones. Algunas hablaron temblando, otras con una fuerza que quebraba el aire. Mariana no intervino mucho, escuchaban, sostenía, porque había entendido que su mayor rol ya no era enseñar, sino permitir que otras encontraran su propia voz. Al finalizar, un adolescente le entregó una pulsera tejida y le dijo, gracias por no haberte quedado donde ya no eras feliz. Mariana la abrazó. Why en silencio? Supo que esa frase valía más que cualquier premio. Esa noche, antes de dormir, encendió una vela. No por nostalgia, por cierre. Sacó del cajón la carta que había escrito tiempo atrás, aquella que guardaba en la caja de madera. La leyó una última vez. Luego, con calma, la rompió en pequeños pedazos y los colocó en una copa de vidrio. Abrió la ventana, dejó que el viento se llevara los trozos y observó cómo se elevaban, bailando en el aire. No sintió tristeza, solo una ligereza nueva. Como si cada fragmento de esa carta se hubiera convertido en espacio libre dentro de su pecho. Cerró la ventana, apagó la vela y antes de dormir, dijo en voz baja y gracias por lo vivido. Pero ya no vuelvo allí. Y mientras el mundo seguía girando, Mariana dormía tranquila, sin cargas, sin pendientes. Al amanecer, despertó con la luz natural entrando por la ventana. Se sirvió un café, se sentó frente a su escritorio y abrió un nuevo documento. El título, simple, decía Ahora soy otra. Y esa fue la imagen final. Mariana escribiendo, con la luz en el rostro, el silencio de fondo y una certeza sin ruido. Ya no necesitaba demostrar nada. Solo vivirán y por fin, puro